Prisionero de Hogwarts 161, 170. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Sin embargo, Harry vaciló. La imagen del rostro siempre sonriente de Lynch, pero aparentemente omnisciente, le vino a la mente. ¿Debía contárselo a su tío? Luego miró a su alrededor, a sus compañeros, que estaban ocupados como siempre. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando el pasillo con una luz cálida y tranquila. ¿Decírselo al profesor? ¿Qué deberíamos decirle? Negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de Hermione. Están muy ocupados, sobre todo el director Dumbledore y el tío Lynch. Hermione, mira, no ha pasado nada. Todo está bien en el colegio. Quizá estoy demasiado cansado y oí mal, o quizá sea solo un fantasma gruñón hablando solo y quejándose. No hay necesidad de armar un escándalo y molestarlos. Aunque a Ron también le pareció inquietante la voz, pensaba que molestar al director o al imponente profesor Lynch por una voz que había oído por casualidad era exagerar. Sí, Hermione, Harry probablemente está alucinando con las aburridas cartas de Lockhart. Últimamente Filch me pide que desatasque las tuberías, y los ruidos que vienen de ahí son rarísimos. Finalmente, con la opinión de Harry de que todo es normal y la conformidad de Ron, Hermione se convenció a regañadientes, aunque seguía algo preocupada. Al final, dejaron de lado el extraño asunto por el momento y se dirigieron al gran comedor como de costumbre. Después de eso, los extraños ruidos no volvieron a aparecer, y Harry olvidó por completo aquel sonido malicioso e inquietante. Durante ese tiempo, a pesar de la férrea regla de la profesora McGonagall que le prohibía a Harry participar en cualquier partido oficial de Quidditch o entrenamiento del equipo, el capitán de Gryffindor, Oliver Wood, perseveró. Logró que Harry asistiera a las sesiones informativas tácticas. Así, antes de cada entrenamiento, Harry podía reunirse con sus compañeros alrededor de la pizarra en el vestuario, escuchando a Wood explicar con pasión las tácticas cuidadosamente diseñadas para la temporada, como nuevas variaciones de la táctica de señuelo o estrategias defensivas contra las nuevas escobas de Slytherin. Sin embargo, el verdadero tormento comenzaba solo después de la explicación. Mientras los miembros del equipo tomaban sus escobas y corrían al campo, poniendo en práctica sus tácticas y surcando el aire con fluidez, Harry solo podía aferrarse a su Nimbus 2000 y caminar en silencio hacia la línea lateral. Como buscador, la clave de la táctica era, sin duda, atrapar la snitch dorada, pero la coordinación perfecta y la cobertura mutua con otros cazadores y golpeadores en vuelo a gran velocidad eran igualmente importantes. Algo en lo que ahora no podía participar. Antes del regreso de Harry, Wood había asignado temporalmente a Angelina Jensen como buscadora. Angelina volaba bien, pero carecía de la aguda intuición y la agilidad de Harry, lo que la hacía apenas aceptable. Cada vez que veía a Angelina fallar una finta o no esquivar una pelota perdida, y él solo podía quedarse parado, impotente, en el campo frío y húmedo, una profunda desesperación, una mezcla de anhelo e impotencia, lo invadía. Octubre llegó silenciosamente, envolviendo rápidamente el castillo y el campo en una humedad gélida. Una capa de escarcha siempre cubría la hierba al amanecer, y los pasillos se volvían fríos. Este clima, sin duda, propiciaba la epidemia estacional de Hogwarts. El resfriado común. Se oían estornudos y toses por todo el castillo. El energizante de Madame Pomfrey bastó para aliviar este pequeño malestar, elevando la temperatura corporal y revitalizando el espíritu en media hora. Pero los efectos de la poción fueron bastante espectaculares, o mejor dicho, incómodos. Durante las siguientes horas, todo aquel que la bebía expulsaba un denso vapor blanco por las orejas, como una locomotora. Así, los pasillos y las aulas se llenaron de estudiantes con el pelo revuelto y expulsando constantemente vapor blanco por las orejas, con un aspecto a la vez cómico y patético. Esto se convirtió en una estampa peculiar en Hogwarts en octubre, que al menos mitigaba un poco la melancolía del tiempo y la frustración de Harry por no poder volar. Ver a Ron repasando la historia de la magia mientras le salía vapor por las orejas era, sin duda, difícil para mantener la seriedad, aunque pronto el mismo vapor empezó a salir de las orejas de Harry. Octubre terminó con una lluvia fría, dando paso a la víspera de Halloween. Mientras otros estudiantes disfrutaban del fastuoso banquete, las calabazas y las serpentinas en el castillo, Harry tuvo que cumplir su promesa a Sir Nicholas Nickel, casi decapitado, de asistir a la fiesta del 500 aniversario de su muerte en el aula subterránea. Era una noche increíblemente tétrica.
El aire estaba helado e innumerables velas negras y delgadas ardían en la habitación, cuyas llamas azules y siniestras apenas proporcionaban calor. La larga mesa estaba repleta de comida podrida, y fantasmas vagaban entre ella, disfrutando de aquel horripilante banquete. La actuación más espectacular fue el número de los cazadores sin cabeza rascándose la cabeza a caballo. Harry, Ron y Hermione solo se quedaron un rato antes de quedar congelados y hambrientos. Finalmente, regresaron sigilosamente al gran comedor, llegando por suerte justo a tiempo para el postre. Comparado con la fiesta del aniversario de la muerte, incluso el magnífico disfraz de vampiro de Lockhart parecía mucho más acogedor en el gran comedor. Con la llegada de noviembre, la temporada de Quidditch en Hogwarts comenzó oficialmente. Sin embargo, para Gryffindor, el inicio de la temporada fue amargo. Su primer partido en noviembre fue contra Slytherin. El resultado fue casi desastroso. A pesar de los esfuerzos del cazador de Gryffindor por obtener ventaja en puntos, la ausencia de Harry, el buscador que podía decidir los partidos, dejó su estrategia completamente vacía. Si bien las habilidades de vuelo y la capacidad de decisión de Malfoy eran muy inferiores a las de Harry, utilizó la velocidad de su Nimbus 2001 para derrotar a Angelina y atrapar la Snitch dorada tras una larga búsqueda. En ese momento, Gryffindor incluso tenía una ligera ventaja en puntos. Un rugido ensordecedor resonó en las gradas de Slytherin, mientras que los Gryffindor solo pudieron aceptar en silencio esta humillante derrota. Su segundo partido en diciembre fue contra Hufflepuff. Este partido fue aún más doloroso. Esta vez, el cazador de Gryffindor estaba en un estado de forma excepcional, logrando una considerable ventaja en puntos. El capitán de Gryffindor, Oliver Wood, realizó una serie de paradas espectaculares, prácticamente anulando todos los goles, y la victoria parecía al alcance de la mano. Todas las esperanzas recaían en Angelina, la buscadora interina, si lograba atrapar la Snitch antes de que se superara el marcador, o al menos desestabilizar al buscador rival, Cedric Diggory. Sin embargo, Cedric demostró un dominio arrollador en el campo, un marcado contraste con su actitud humilde. Su vuelo fue elegante y eficiente, sus ojos penetrantes, su estrategia clara. En varios encuentros con Angelina, se deshizo de ella sin esfuerzo. Justo cuando Angelina mostraba signos de fatiga por su prolongada concentración, Cedric se abalanzó como un halcón preciso, atrapando limpia y decisivamente la Snitch dorada, asegurando otra brillante victoria para Hufflepuff. Tras aterrizar, incluso asintió cortésmente a la afligida Angelina a modo de disculpa. Esta derrota redujo drásticamente las esperanzas de Gryffindor de ganar el campeonato este curso. Con cada derrota, Harry solo podía sentarse en las gradas como todos los demás estudiantes, observando impotente cómo su casa caía, viendo cómo Odd se volvía más silencioso y demacrado tras cada fracaso, mientras él mismo era incapaz de hacer nada. Esta sensación de impotencia era más tormentosa que cualquier confinamiento solitario. El tiempo se escurría silenciosamente entre las derrotas en Quidditch y los estudios diarios. A finales de noviembre, el largo y aparentemente interminable confinamiento de Harry y Ron finalmente llegó a su fin. Filch, a regañadientes, devolvió la libertad a Ron, y Lockhart, por su parte, perdió la razón legítima para retener a Harry. Sin embargo, la paz duró poco. Apenas unas semanas después, a mediados de diciembre, cuando el ambiente navideño se hacía más presente, Lockhart comenzó a encontrarse casualmente con Harry en los pasillos. «Oh, Harry, mi querido hijo». Lo saludaba con su voz potente y contagiosa, como si fuera un simple comentario. «Tengo un montón de correspondencia pública acumulada y no puedo con todo yo solo. Ya sabes, mantener este vínculo con los fans requiere muchísima energía. ¿Qué te parece? ¿Quieres venir a mi despacho después de clase para ayudarme? Piénsalo, una reunión de nuestras antiguas colaboraciones». Como Lockhart había estado usando últimamente varios artilugios mágicos en clase y realizando con éxito varias demostraciones didácticas, su reputación entre los alumnos había resurgido milagrosamente. Influenciados por él, la idea de usar ingeniosos artilugios mágicos para resolver problemas incluso había empezado a ponerse de moda entre algunos estudiantes. Ante este panorama, frente a este profesor cuya reputación había regresado y que siempre sonreía, a Harry le resultaba difícil rechazar con firmeza su pequeña y amable petición, a pesar de su reticencia interior. Así pues, seguía siendo arrastrado ocasionalmente al despacho de Lockhart para continuar con la agonizante tarea de copiar cartas.
Aquella noche, tras soportar varias horas de tortura mental en el despacho de Lockhart, devanándose los sesos para encontrar las palabras más extravagantes con las que alabar a los admiradores que le enviaban regalos estrafalarios, Harry por fin logró escapar. Había caído la noche, los pasillos del castillo estaban desiertos, solo las antorchas en las paredes proyectaban su sombra, larga y corta, parpadeando erráticamente. Se frotó la muñeca dolorida, deseando con todas sus fuerzas regresar a la cálida sala común de la torre de Gryffindor. Pero justo cuando atravesaba el pasillo vacío del segundo piso, esa voz apareció de nuevo. Pero esta vez, ya no era indistinta, ya no era un susurro esquivo. Se volvió nítida, gélida, como si estuviera justo al lado de Harry. Huelo, sangre, la voz ronca y siniestra se filtró en los oídos de Harry, provocándole escalofríos. Desgarrando y matando, cerca, el miedo se apoderó de Harry por un instante, pero un impulso más fuerte por descubrir la verdad lo impulsó hacia adelante. Casi instintivamente, contuvo la respiración, se puso de puntillas y siguió la voz cada vez más clara y asesina. La voz lo guió a través de los laberínticos pasillos. Finalmente, cuando Harry llegó a un pasadizo vacío, la voz se volvió intensamente frenética y sedienta, luego cesó abruptamente, desapareciendo por completo. Un silencio sepulcral descendió. El corazón de Harry latía con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor con cautela, y luego su mirada se detuvo en la pared. Unas palabras garabateadas brillaban a la luz de la antorcha. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Allí, junto a las palabras, la luz de la antorcha iluminaba una visión sorprendente. La señora Norris, la gata demacrada de Filch, colgaba rígida del soporte de la antorcha, con la cola en alto y los ojos muy abiertos, inmóvil como una estatua de piel. Harry jadeó, con el estómago revuelto. Nunca había visto nada tan extraño. Justo cuando contemplaba atónito a la gata petrificada, una cacofonía de pasos y voces provino de la esquina del pasillo a sus espaldas. Un grupo de estudiantes, que acababan de terminar la clase de astronomía tanto de Slytherin como de Hufflepuff, observaban telescopios y mapas estelares, comentando animadamente las constelaciones de la noche. Doblaron la esquina, riendo y bromeando, y de repente, todo movimiento y sonido se congelaron. Sus miradas se posaron primero en la rígida señora Norris, que soltó jadeos de horror. Luego, casi todos alzaron la vista hacia Harry, que estaba de pie bajo el inquietante gato, con el rostro contorsionado por el horror, como si acabara de cometer el crimen. El tiempo pareció detenerse. Entre la multitud, el pálido rostro de Malfoy palideció al instante. Un destello de miedo genuino cruzó sus ojos grises, pero casi de inmediato fue reemplazado por una expresión de suficiencia, casi de autosuficiencia, de extrema excitación. Se abrió paso entre la multitud, dio un paso al frente y señaló a Harry con un dedo tembloroso. Su voz, aguda y estridente por la emoción, fue lo suficientemente fuerte como para que todos en el pasillo la oyeran. «Asesino», gritó. «Mataste al gato. Mataste al gato de Filch. Ya verás, Potter, esta vez estás acabado. Estás completamente acabado. Te expulsarán seguro». Un coro de asentimientos y jadeos surgió de los estudiantes de Slytherin que estaban detrás de él, mientras que los de Hufflepuff, en su mayoría, retrocedieron asustados, mirando con terror de un lado a otro entre Harry y el gato petrificado. Harry tenía la boca abierta, pero no le salió ningún sonido. Sabía que, una vez más, se encontraba en una posición en la que no podía defenderse. Dentro de la cabaña de piedra en el bosque prohibido, Lynch estaba sentado en su escritorio. Varias hojas de pergamino yacían extendidas sobre la mesa, cubiertas de complejas derivaciones de runas, diagramas mágicos y extensas notas sobre las características de los hombres lobo. Sostenía una pluma negra en la mano, dibujando con atención sobre el papel, intentando extraer el mecanismo central de la maldición del enemigo lobo a partir de las pistas que Lockhart había traído de la Primera Orden. Lynch frunció ligeramente el ceño. Su concentración era tan intensa que el aire a su alrededor parecía congelarse. Justo cuando su pluma estaba a punto de completar una runa crucial, sus movimientos se detuvieron bruscamente. Pareció presentir algo y miró hacia un lado. Con un chasquido familiar, el elfo doméstico Torch apareció en la esquina de la habitación, haciendo una reverencia respetuosa. «Señor Lynch», la voz de Torch denotaba una urgencia inusual, «se ha producido una emergencia en el castillo de Hogwarts. La profesora McGonagall me ha confiado un mensaje urgente y solicita su presencia inmediata». La mirada de Lynch recorrió la runa incompleta en el pergamino y, al instante siguiente, dejó la pluma con decisión.
En el instante en que la pluma tocó la mesa, todas las runas fluidas y brillantes del papel se desvanecieron, dejándolo tan blanco como una hoja. Se puso de pie y dijo sucintamente: «Vámonos». Tots dio un paso al frente de inmediato, con sus dedos delgados posados suavemente sobre el brazo de Lynch. Con un leve chasquido, ambos desaparecieron de la casa de piedra en un instante. Casi simultáneamente, acompañados del mismo sonido de distorsión espacial, sus figuras aparecieron justo en el centro del despacho de Gilderoy Lockhart, repleto de autorretratos. Con un suave golpe, Tots condujo a Lynch al despacho de Lockhart. La escena dentro del despacho se presentó ante sus ojos al instante. Snape estaba inclinado sobre su escritorio, sobre el cual descansaba un gato rígido. La punta de su varita brillaba tenuemente, lanzando una serie de hechizos diagnósticos complejos y silenciosos, con la expresión completamente concentrada. Gilderoy Lockhart estaba cerca de Snape, señalando al gato y soltando sus opiniones atropelladamente, con el rostro reflejando una mezcla de preocupación fingida y una emoción apenas disimulada por verse involucrado en semejante asunto. La profesora McGonagall permanecía a un lado, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas sobre el pecho, intentando claramente ignorar el bullicio de Lockhart y esperar la valoración profesional de Snape. El señor Filch, el cuidador del castillo, estaba desplomado en una silla, temblando por los sollozos, cubriéndose el rostro con un pañuelo sucio y lanzando de vez en cuando una mirada de dolor y odio al chico en el centro de la habitación. Harry Potter, pálido como la muerte, permanecía aislado en el centro de la habitación, como un retoño en medio de una tormenta, limpiándose nerviosamente la túnica. La llegada de Lynch atrajo de inmediato la atención de todos en el despacho. Los hombros tensos de la profesora McGonagall se relajaron casi imperceptiblemente. «Profesor Lynch, gracias por venir tan rápido». Snape no se giró. Continuó usando su varita sobre el gato inmóvil que yacía sobre la mesa hasta que terminó una serie de complejos hechizos de prueba antes de enderezarse. Su rostro permaneció inexpresivo mientras informaba fríamente los resultados preliminares con su tono característicamente suave. «Solo puedo confirmar que esta criatura sigue viva. Sus signos vitales son muy débiles, pero estables. En cuanto a la causa de su estado actual, no puedo determinarla. Esto va más allá del alcance de las maldiciones o venenos comunes. Obviamente», exclamó Lockhart casi al instante en que Snape terminó de hablar, interrumpiéndolo con un gesto de los brazos para enfatizar su punto. «Se trata de una maldición de tortura de transfiguración muy maligna. Recuerdo algo muy similar ocurrido en Vagador. Por desgracia, si hubiera estado allí, quizá habría podido revertir la maldición, pero ahora me temo que se ha perdido la mejor oportunidad para salvarla». Su rostro mostraba una expresión perfectamente equilibrada de juicio profesional mezclada con arrepentimiento. Pero nadie prestó atención a la fanfarronería de Lockhart. La profesora McGonagall miró a Lynch con tono grave. «Profesor Lynch, ¿podría examinar esto de nuevo, por favor?» El profesor Snape y yo coincidimos. Ninguno de los dos puede identificar qué magia causó esto. Lynch asintió y caminó lentamente hacia su escritorio. Su mirada recorrió al gato rígido, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Se detuvo ante el escritorio, examinando cuidadosamente al gato, y preguntó con calma: «¿Dónde está el director Dumbledore? Debería estar aquí en esta situación». «Desafortunadamente, el director Dumbledore no está en Hogwarts esta noche», respondió la profesora McGonagall con un dejo de impotencia en la voz. «Ya veo». Lynch no dijo nada más, pero comenzó su examen, con un método distinto al de Snape. No usó ningún hechizo, sino que mantuvo la palma de su mano derecha a unos centímetros de la señora Norris, moviéndola lentamente. Bajo sus dedos, el aire se distorsionó ligeramente, ondulando casi imperceptiblemente, como si percibiera hasta el más mínimo rastro de magia residual. Un instante después, retiró la mano, con una conclusión clara e inequívoca. Una poderosa magia residual. No una maldición común, sino petrificación total. El lanzador debe poseer un poder extraordinario. Y hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los presentes, y haber empuñado alguna creación oscura extraordinaria. Este nivel de petrificación es irreversible. El silencio se apoderó de la oficina ante su juicio sereno y absoluto. «Imperdible», exclamó Filch con un grito ahogado, casi desesperado, incorporándose bruscamente de su silla, con lágrimas mezcladas con mocos que le recorrían el rostro surcado de arrugas. «Miloris, ¿va a estar así para siempre? Allí no hay absolutamente ninguna manera. Por favor, profesor, tiene que haber una manera». La mirada de Lynch se dirigió al afligido administrador.
Su tono, aún sereno, ahora transmitía un significado claro, disipando parte de la desesperación. No es para siempre. Dije no puedo deshacerlo ahora, no hay solución. Continuó, con voz clara para todos. Existe una solución muy eficaz y fiable. La poción de resurrección de mandrágora. Usar raíces maduras de mandrágora para preparar la poción revertirá por completo este efecto de petrificación. Miró a la profesora McGonagall. Recuerdo que la profesora Sprout cultiva mandrágora en su jardín. Aunque todavía están creciendo, una vez maduras, serán suficientes para preparar la poción. Esta explicación fue como una inyección de adrenalina, reavivando una tenue esperanza en los ojos nublados de Filch. Aunque seguía sollozando por la larga espera, al menos ya no estaba completamente desesperado. Déjenme hacerlo a mí. Se ofreció Lockhart. He preparado esta poción muchas veces. Este tipo de trabajo requiere un verdadero maestro. Disculpe, lo interrumpió Snape con frialdad. Soy el profesor de pociones de esta escuela. Lockhart permaneció en silencio. Ignorando este pequeño paréntesis, la mirada de Lynch se dirigió a la única persona en la habitación que no debería estar allí. Así que el señor Potter fue el primero en descubrir esto. Mientras formulaba su pregunta, la mirada inquisitiva de la profesora McGonagall, la cautelosa observación del profesor Snape, la fingida compostura y curiosidad de Lockhart, y la mirada de Filch, una mezcla de esperanza recién nacida y viejo odio, todas convergieron finalmente en la de Lynch, centrándose una vez más con una claridad sin igual en Harry Potter, quien había permanecido aislado en el centro de la habitación de principio a fin. Fue él. Exclamó el señor Filch, levantándose de un salto de su silla. Sus dedos resecos temblaban mientras señalaba a Harry, con la voz aguda y penetrante, entre sollozos y rabia. Debió de ser él. Siempre me odió. Odiaba a la señora Norris. Se estaba vengando de mí. Asesino. Cálmese, señor Filch, dijo Lynch con voz firme y contundente, acallando al instante el arrebato del director. Las acusaciones requieren pruebas. Una magia tan poderosa y peligrosa está más allá de las capacidades de un alumno de segundo año. Sus palabras fueron claras y lógicas, dejando las acusaciones de Filch atascadas en su garganta, con los labios temblando mientras luchaba por hablar. La mirada de Lynch volvió a Harry, profunda y amable. Esto tranquilizó un poco el corazón inquieto de Harry. Ahora, el tono de Lynch se suavizó, volviéndose más amable. Dinos, Harry, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Cada detalle podría ser crucial. Harry tragó saliva, sintiendo las intensas miradas de todos los profesores sobre él. Su mente daba vueltas, una feroz lucha interna se desataba en su interior. ¿Le creerían si contara la voz misteriosa? ¿O lo tomarían por loco o por un asesino mentiroso? O peor aún, ¿acaso oír la voz misma sería prueba de maldad? Pero al mirar los ojos alentadores del tío Lynch, recordando su ayuda y aliento, Harry respiró hondo y finalmente decidió decir la verdad. Yo oí una voz. La voz de Harry tembló ligeramente, pero se esforzó por hablar con claridad, una voz fría y asesina. La seguí hasta allí, y entonces vi a la señora Norris y transformada en eso. De pie a su lado, el rostro de Lynch permanecía impasible, pero él ya lo sabía. Era el basilisco. La cámara de los secretos de Salazar Slytherin por fin se había abierto y el monstruo que había dentro había sido liberado. Incluso sintió un atisbo de fatalismo, la sensación de que simplemente había sucedido. La trayectoria del destino se había desviado un poco, pero la tendencia general seguía su curso predeterminado. Sin embargo, Lynch no dejó entrever ni un solo pensamiento en su rostro. Continuó insistiendo, con un tono aún tranquilo, guiando a Harry para que proporcionara más información. ¿Una voz llena de intenciones asesinas? Eso no es común en Hogwarts. ¿Es la primera vez que oyes esa voz, Harry? Harry vaciló, recordando su extraña experiencia en el despacho de Lockhart. No había querido hablar, pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, ocultarlo solo empeoraría las cosas. Solo pudo responder, forzando una sonrisa. No, no es la primera vez. Lo oí por primera vez hace un mes, a finales de octubre. Hizo una pausa, añadiendo un detalle. Sí, justo en esta oficina. Estaba ayudando al profesor Lockhart a redactar una respuesta. Estas palabras impactaron a Gilderoy Lockhart como un hechizo invisible. Su característica sonrisa radiante se congeló y luego desapareció por completo, dejando solo una expresión de horror cómica. Sacudió la cabeza, su mirada aterrada recorriendo frenéticamente cada rincón de la oficina, cada sombra de las estanterías, como si el dueño de esa voz gélida estuviera al acecho. Mi oficina.
Su voz era chillona y desafinada. Una mano se aferraba con fuerza al cuello de la camisa, la otra jugueteaba nerviosamente con sus rizos dorados, intentando mantener su actitud de sabelotodo, pero sus dedos temblorosos y sus ojos esquivos lo delataban. Por los pantalones de pijama más gordos de Merlín. Esto es horrible. Intentó mantener la compostura, pero su voz se elevó involuntariamente. Si lo hubiera oído entonces, lo juro por mi medalla de Merlín. Lo habría solucionado enseguida. Jamás habría permitido que llegara a esto. ¡Qué lástima! Lockhart soltó una serie de secas risitas, débiles y discordantes en el aire denso. Inconscientemente, se acercó un paso más a la profesora McGonagall y a Lynch, casi ocultándose tras ellos, antes de bajar la voz y preguntar sin aliento. ¿Qué es eso? No puede seguir aquí cerca, ¿verdad? ¿Aquí mismo? ¿Deberíamos irnos? Lynch cerró los ojos, y el aire en el despacho pareció congelarse. Usando el singular y antiguo contrato entre él y Hogwarts, extendió sus sentidos como una telaraña invisible, examinando meticulosamente el área alrededor del despacho y adentrándose en los muros de piedra y los pasillos de todo el castillo. Sin embargo, tras un instante, volvió a abrir los ojos, con un leve destello de impotencia cruzando su profunda mirada. El resultado fue el mismo que en sus intentos anteriores. No se detectó ninguna energía inusual ni rastro de criaturas mágicas. La antigua y poderosa magia del castillo seguía fluyendo lentamente, según su ritmo inherente, con una calma inquietante. Era probable que el basilisco hubiera sobrevivido en lo más profundo del castillo hasta nuestros días gracias al poder del contrato del fundador, legado de Salazar Slytherin, pensó Lynch. Tras 1000 años de simbiosis, su existencia probablemente ya se había aceptado como parte de la estructura mágica de Hogwarts, al igual que las escaleras móviles y el travieso Peeves. El poder del contrato, naturalmente, no podía identificarlo como una anomalía. Alzó la mano de nuevo, rozando el aire con la punta del dedo. Centrada en su dedo, el aire se onduló hacia afuera, una onda de choque invisible que se propagó rápidamente por el despacho frente a él, para luego desvanecerse al instante en la punta de su dedo. ¿Y bien, profesor Lynch? ¿Algún hallazgo? Preguntó la profesora McGonagall con ansiedad, observando los sutiles cambios en su expresión. Lynch negó lentamente con la cabeza. No encontré ninguna señal de criaturas mágicas ni de actividad mágica anómala. Esta conclusión hizo que la atmósfera en el despacho se volviera aún más inquietante y opresiva. Si ni siquiera Lynch había encontrado nada, significaba que la amenaza potencial podría estar más oculta y ser más peligrosa de lo que se imaginaba. El rostro de Snape se tensó. Sus oscuros ojos recorrieron primero a Lynch con atención, como evaluando la veracidad del resultado, antes de que su gélida mirada se posara directamente en Harry. Otra pregunta inevitable, dijo con voz suave pero cargada de un escepticismo evidente, porque, de entre todos los presentes, Potter fue el único que pudo oír esa voz tan peculiar. Esta pregunta señalaba el punto crucial del incidente, y la atmósfera en la oficina, que acababa de relajarse un poco, volvió a tensarse. Filch dejó escapar un suspiro nasal y pesado, con los ojos inyectados en sangre fijos en Harry, moviendo los labios en silencio, como si innumerables maldiciones estuvieran bloqueadas en su garganta. Sabía que la señora Lorris podía salvarse, pero eso no disipaba su odio y sospecha en ese momento. Lorris no sabía cuánto tiempo más permanecería allí tendida como una piedra. Y solo Potter estaba presente cuando sucedió. Justo entonces, Lynch retomó la conversación con calma. Este libro se publica por primera vez en línea por 5E5H5. Una pregunta crucial, Severus, dijo con calma, pero esto en sí mismo podría no ser una acusación, sino una pista. Su mirada se suavizó al mirar a Harry. Harry, ¿acabas de decir que había inscripciones en la pared en la escena del crimen? La Cámara de los Secretos. Antes de que Harry pudiera responder, la profesora McGonagall exclamó, con el rostro pálido y la voz grave. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Cuidado con quienes se oponen al heredero. Exacto. Lynch asintió a la profesora McGonagall. La legendaria Cámara de los Secretos de Slytherin. No diría que conozco del todo las leyendas que la rodean, pero he oído algunas. La versión más extendida es que Salazar Slytherin aprisionó a un monstruo dentro para purgar a aquellos que consideraba indignos de aprender magia. Su mirada volvió a Harry. Y el detalle de que Harry pueda oír sonidos que otros no, ese detalle confirma la existencia de un monstruo oculto. La leyenda probablemente sea cierta. En cuanto a por qué solo Harry puede oír ese sonido, Lynch se acarició la barbilla pensativo, esta habilidad no es inédita en la historia mágica.
Es más probable que sea un talento excepcional que una maldición. Igual que Merlín podía hablar con todo, la capacidad de Harry para percibir ese sonido podría deberse a que posee algún tipo de habilidad para comunicarse con el monstruo de la Cámara de los Secretos. En cierto modo, incluso es algo bueno. Significa que este monstruo probablemente sea una criatura documentada históricamente. Si fuera algo desconocido, y Harry pudiera entenderlo, tal coincidencia sería demasiado improbable. Entender el idioma del monstruo. Esta explicación no consoló a Harry. Solo sintió un extraño escalofrío recorrerle la espalda. Quizás él fue quien liberó a ese monstruo. Filch finalmente no pudo contenerse y gritó, con la voz distorsionada por la ira reprimida, pero mucho menos amenazante que antes, más bien una queja maliciosa. Argus. Espetó la profesora McGonagall, deteniéndolo. Lynch dio un pequeño paso al frente, su presencia actuando como una pared que bloqueaba la vista de Filch. Señor Filch, por favor, cálmese, dijo Lynch con voz firme. Dejemos de lado nuestras emociones y examinemos los hechos. Usted acusa a Harry de liberar al monstruo de la Cámara de los Secretos. Entonces dígame, ¿cómo pudo un alumno de segundo año, de 12 años, descubrir y abrir una Cámara de los Secretos oculta durante 1000 años, una que ni siquiera generaciones de directores y profesores de Hogwarts lograron encontrar? ¿Cómo controló o persuadió a un monstruo legendario para que atacara precisamente a la señora Norris, y no a nadie más en el castillo? ¿Y por qué en una noche como esa, a una hora en la que él mismo estaba claramente fuera, siendo fácilmente reconocido? La mirada de Lynch recorrió a Snape y McGonagall, para finalmente volver a Filch. Aún no tenemos las respuestas a estas preguntas. Pero las acusaciones sin pruebas, por muy cargadas de emoción que estén, no nos ayudarán a encontrar la verdad. Al contrario, podrían desviarnos del camino correcto y permitir que el verdadero culpable escape de la justicia. Hizo una breve pausa. Le aseguro, señor Filch, que Harry simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una vez que la poción de mandrágora esté lista, el profesor Snape podrá curar a la señora Norris. Esa es la única solución definitiva ahora mismo. A continuación, recorrió la sala con la mirada, con gesto penetrante. Pero a lo que realmente nos enfrentamos es a una pregunta más urgente. ¿Por qué se abrió la Cámara de los Secretos, oculta con éxito durante 1000 años, en este momento? ¿Quién la abrió? ¿Y cuál era su propósito? Estas son las preguntas clave. Reprendido por los argumentos razonados de Lynch, Filch se desanimó por completo, dejándose caer en su silla y dejando escapar un gemido bajo y doloroso. Mi señora Norris, y el gemido resonó con fuerza en el silencioso despacho. El razonamiento sereno y meticuloso de Lynch sobre leyendas, sobre talento, sobre criaturas conocidas pesaba en el corazón de todos. Si las leyendas eran ciertas, si el monstruo era algún tipo de ser aterrador registrado en la historia, significaba que Hogwarts se enfrentaba a una amenaza antigua y mortal con claras pruebas históricas. Los labios de la profesora McGonagall se apretaron en una línea pálida, su rostro palideció. Su mirada pasó del sollozante Filch a los ojos penetrantes de Lynch, y luego al rostro sombrío de Snape. Comprendió que la gravedad de la situación era extraordinaria. Tenía que hacer comprender a los profesores presentes el terrible acontecimiento al que estaban a punto de enfrentarse. Su voz era seca y ronca por los pesados recuerdos, como si cada palabra tuviera que ser desenterrada con esmero del pasado. Profesora Lynch, su deducción, es muy probable que se acerque mucho a esa horrible verdad. Hizo una pausa, como si necesitara reunir el valor para decir la siguiente frase. Y esta no es la primera vez que se abre la Cámara de los Secretos. Estas palabras resonaron como un trueno en el despacho. Snape se giró bruscamente hacia ella, y el rostro de Lockhart reflejaba una genuina perplejidad. Los ojos de Lynch brillaron levemente al mirar a la profesora McGonagall. Conocía la existencia del basilisco desde hacía mucho tiempo y, naturalmente, había comenzado a recabar información relevante con antelación. El Ministerio de Magia ya había llegado a una conclusión sobre el conflicto 50 años atrás, pero no tenía acceso a los registros sobre el funcionamiento interno de Hogwarts. La profesora McGonagall parecía reacia a dar más detalles. Quizá también consideraba inapropiado tratar este asunto con tanta profundidad en el despacho de Gilderoy Lockhart. Respiró hondo, recuperando rápidamente su severidad habitual, y le dijo a Harry: Señor Potter, esto ya no es asunto suyo. Regrese a la torre de Gryffindor inmediatamente. A Harry se le heló la sangre. Irse. Justo cuando estaba a punto de descubrir la verdad. Sintió una oleada de intensa decepción y ansiedad, como si le hubieran arrebatado la respuesta a un enigma crucial.
Deseaba con desesperación saber qué era aquella voz, qué significaba la Cámara de los Secretos, pero percibió la decisión final en el tono de la profesora McGonagall. No le quedó más remedio que obedecer. Torch, llamó Lynch. El elfo doméstico apareció. Acompaña al señor Potter sano y salvo de vuelta a la sala común. Sí, señor. Harry siguió a Torch fuera del despacho, con la mente llena de preguntas sin formular. La pesada puerta de madera se cerró tras él, separándolo por completo del ambiente sombrío de los profesores y sus susurros sobre la Cámara de los Secretos y el monstruo. Lo que quedaba no eran respuestas, sino preguntas aún más inquietantes. ¿Qué era exactamente la Cámara de los Secretos? ¿Por qué podía oírla? Y, sobre todo, ¿cuándo se refería a la profesora McGonagall a que no era la primera vez que se abría? Estos pensamientos crecían frenéticamente en su interior. Un breve silencio se apoderó de la oficina de investigación criminal, interrumpido solo por la respiración agitada y contenida de Filch. Se dejó caer en su silla, clavando inconscientemente los dedos en los ásperos reposabrazos de madera, produciendo un leve raspado. La mirada de la profesora McGonagall se detuvo un instante en su espalda encorvada antes de posarse en la rígida estatua de gato sobre la mesa. Sus labios se tensaron. Señor Filch, rompió el silencio con su voz. Filch se sobresaltó, levantando la cabeza, con los ojos nublados por la confusión. La profesora McGonagall no apartó la mirada. Llevará personalmente a la señora Lorris a la enfermería del colegio. Ahora mismo. Su tono no admitía réplica. La señora Pomfrey sabe qué hacer hasta que la mandrágora esté madura. A Filch se le hizo un nudo en la garganta. Miró a McGonagall, luego a la fría estatua de gato sobre la mesa, como si acabara de despertar de una pesadilla, señalando un camino despejado. Se puso de pie con dificultad, las patas de la silla raspando el suelo. Sí, profesora, dijo con voz áspera. Se quitó el abrigo mugriento y envolvió con cuidado a la rígida señora Lorris, con una delicadeza inusual, como si envolviera un tesoro preciado y frágil. Cargó el bulto y se arrodilló junto a la puerta. Entonces, dijo McGonagall a sus espaldas, vuelva a sus aposentos. Cierre la puerta. Beba algo caliente. Espere noticias. Filch se puso rígido un instante, luego asintió pesadamente, abrió la puerta, cogió a su gato y salió arrastrando los pies al pasillo tenuemente iluminado. La puerta se cerró de nuevo y el silencio volvió a la habitación. Lockhart, como si no pudiera soportar el silencio, fue el primero en hablar. Su sonrisa era algo rígida, y sus dedos retorcían inconscientemente pliegues inexistentes en su túnica. ¿Una estudiante y muerta? Repitió la palabra, con la voz desprovista de su habitual énfasis. Pero esa compostura duró apenas un instante. Enderezó la espalda de inmediato, como para reafirmar su confianza, y volvió a hablar con su tono habitual. Así que no era una broma. Era el enemigo del heredero. Merlín, un presagio de muerte. Miró a su alrededor, esperando que alguien se hiciera eco de su gran descubrimiento, pero solo vio unos pocos rostros extremadamente serios. Su voz bajó inconscientemente, con un tono de forzada compostura que no podía ocultar su pánico. Debemos hacer algo de inmediato. Quizás deberíamos sugerirle al director que aumente la vigilancia. En mi libro 50 estrategias para afrontar crisis, de Gilderoy Lockhart, mencioné la clave para lidiar con esta situación. Lynch miró a Lockhart con ojos serenos, una mirada que parecía capaz de ver a través de la conciencia culpable que se escondía tras sus magníficas túnicas. Gracias por su sugerencia, profesor Lockhart. Su tono era completamente inexpresivo. Pero ahora mismo, nuestra situación dista mucho de ser propicia para aplicar sus métodos habituales. Centrémonos en aclarar los hechos básicos, ¿de acuerdo? Lockhart abrió la boca, como queriendo replicar, pero bajo la mirada serena de Lynch, simplemente se ajustó incómodo el dobladillo de su túnica azul real y tragó saliva. Los ojos oscuros de Snape, como dos pozos de agua fría sin fondo, se clavaron en McGonagall. ¿Murió un estudiante? Su voz grave resonó en el aire. Los registros de Hogwarts, parece que nunca se ha mencionado nada al respecto. Porque se clasificó como un accidente extremadamente desafortunado. La voz de la profesora McGonagall seguía seca. Eso es lo que dicen los registros oficiales. La información detallada se mantuvo en secreto, y solo unas pocas personas conocen la verdad. Eso es todo lo que sé. Se abrió la Cámara de los Secretos y un estudiante de Ravenclaw murió trágicamente. Ravenclaw. Lynch captó el detalle con atención, inclinándose ligeramente hacia adelante. Profesora McGonagall, cualquier detalle podría ser crucial. ¿Qué más se sabe de aquel incidente?
Por ejemplo, ¿cómo se controló? ¿Hay alguna pista sobre el monstruo? McGonagall negó con la cabeza. No lo sé, profesor Lynch. El registro es muy vago. Solo dice que la amenaza fue eliminada y que la Cámara de los Secretos se cerró de nuevo. Pero no menciona nada específico sobre cómo se hizo, ni proporciona ninguna pista sobre el monstruo. Hizo una pausa, apretando los labios, y continuó. Lo único claro en el registro es que menciona a una persona implicada. Todavía trabaja en Hogwarts. Dado lo extremadamente doloroso que fue ese pasado para él, y con la conclusión oficial ya establecida, nunca lo hemos vuelto a mencionar. Pero las cosas son diferentes ahora. Su mirada recorrió a cada profesor presente. Creo que es hora de que vayamos a visitarlo. ¿Una persona implicada? ¿O un superviviente? Los ojos de Lockhart se iluminaron de nuevo, como si por fin se hubiera aferrado a un clavo ardiendo. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿No deberíamos invitarlo de inmediato? Mi oficina es lo suficientemente espaciosa como para escuchar y tener una conversación franca. Apenas había terminado de hablar cuando la mirada de Lynch lo recorrió de nuevo, tranquila e inquebrantable, como preguntándole en silencio si había olvidado la conversación de hacía unos instantes. El ímpetu de Lockhart se desvaneció al instante y las palabras se le atragantaron. Precisamente porque es una víctima que ha sufrido un dolor inmenso, y no un sospechoso. La voz de la profesora McGonagall era gélida, interrumpiendo severamente a Lockhart. Debemos visitarlo en persona como muestra de respeto. ¿Citarlo para un interrogatorio? Ni se le ocurra, profesor Lockhart. La decisión era razonable y nadie se opuso. Así pues, el grupo salió de la oficina y, de camino, regresaron al pasillo donde había ocurrido el incidente la noche anterior. La pared seguía siendo impactante. Bajo la luz de la antorcha, las 2 líneas de texto: la cámara secreta ha sido abierta. Quienes se opongan al heredero, cuidado. Aún brillaban con un lustre húmedo y oscuro, y la sangre coagulada emanaba un leve olor a pescado. Linky se acercó a la pared, rozando con la punta de los dedos las manchas de sangre a corta distancia, observando con atención la altura de los caracteres, la fuerza de los trazos y las pequeñas salpicaduras a su alrededor. Tras un instante, se puso de pie. Estas manchas de sangre en la pared no son de sangre humana. Snape permanecía a poca distancia, su túnica negra casi fundiéndose con la sombra de la pared. Es sangre de pollo, añadió con frialdad. Más bien, sangre de gallo. Lynch asintió. Su mirada recorrió la pared de nuevo, deteniéndose un instante en la altura de la escritura y la distribución de las salpicaduras de sangre. Dejando a un lado la magia, una imagen nítida se formó gradualmente en su mente. Una persona baja, con un pincel salpicado de sangre de pollo, escribiendo con vehemencia aquellos lemas, con las manchas de sangre como resultado. Probablemente un alumno de cursos inferiores. Esta conclusión surgió con claridad en su mente. Se irguió, y su mirada se cruzó brevemente con la de Snape a su lado. No hubo fluctuación emocional en aquellos ojos oscuros, solo un ligero entrecerramiento antes de volver a la escritura en la pared, como si reexaminara la distribución de las manchas de sangre. Lynch entonces se dio cuenta de que Snape también lo había notado. Se volvió hacia la profesora McGonagall y expuso parte de los hechos con calma. Usó un pincel o algo parecido. No con mucha fuerza, pero lo agitó con fuerza, así que salpicó por todas partes. ¿Algo más?, insistió McGonagall, sin apartar la mirada de él. La sangre de pollo está muy fresca, dijo Lynch. No hay muchos lugares en el castillo donde se pueda conseguir sangre de gallo fresca fácilmente. La profesora McGonagall asintió con gravedad. Sin duda, era una pista útil. Lynch continuó. Las pistas actuales no llegan hasta aquí. Necesitamos más información. Preguntemos a quien sabe. La profesora McGonagall volvió a mirar la pared con las inscripciones de sangre, se giró y comenzó a caminar. El grupo bajó las escaleras en silencio, atravesó el vestíbulo y salió por las puertas del castillo. Guiados por la profesora McGonagall, se dirigieron directamente a la cabaña de Hagrid, que parecía especialmente solitaria en la oscuridad. El humo se elevaba de la vieja cabaña donde se custodiaban los terrenos de caza de monstruos, indicando que el dueño estaba en casa. McGonagall respiró hondo, dio un paso al frente y llamó a la pesada puerta de madera con su enorme marco. Los golpes resonaron con fuerza en el silencio. Inmediatamente después, se oyeron pasos pesados desde el interior, acompañados de un ya voy amortiguado pero resonante, cuya voz sonaba algo apagada a través de la puerta. Tras una breve espera, la puerta se abrió con un crujido desde dentro.
La gran cabeza peluda de Hagrid y su espesa barba, que casi le llegaba a la boca, asomaron, bloqueando casi por completo la entrada. Llevaba un delantal sucio y sostenía un mazo tosco. Al ver a los 4 profesores afuera, los grandes ojos de Hagrid, como campanas, se llenaron de sorpresa y un atisbo de pánico apenas perceptible. ¿Profesores? Gruñó. ¿Qué sucede? Oh. ¿Se ha escapado alguna criatura peligrosa otra vez? ¿Necesitan mi ayuda? Hagrid, la voz de Lynch era tranquila e inexpresiva. Su mirada recorrió el enorme cuerpo del guardabosques y se detuvo dentro de la casa. Tú te encargas de los gallos de la escuela, ¿verdad? Los anchos hombros de Hagrid se tensaron casi imperceptiblemente por un instante, y se frotó inconscientemente el borde del delantal con la mano libre. Sí, soy yo, respondió con voz apagada, mientras sus ojos recorrían el rostro de cada profesor como si intentara leerles algo. Pero y no sé qué está pasando, varios han muerto recientemente, completamente muertos, como si algo los hubiera drenado por completo y es desgarrador. Hizo una pausa, alzando el mazo que sostenía, un mazo que parecía capaz de partir rocas, con un deje de esfuerzo en la voz, como si intentara demostrar que estaba trabajando en el problema. Planeo añadir una valla más resistente al gallinero. Necesito clavar los clavos. Quizá un zorro. O una comadreja o algo así. Las palabras de Hagrid se apagaron, y un breve silencio se apoderó de la puerta. Las miradas de los profesores se cruzaron casi imperceptiblemente por un instante. La de Snape y sus oscuros ojos se entrecerraron ligeramente, su mirada deslizándose desde la frente sudorosa de Hagrid hasta el mazo que sujetaba con fuerza, para finalmente posarse en su rostro ansioso. Sus finos labios se curvaron casi imperceptiblemente hacia abajo, formando una leve expresión fría y penetrante. Los labios de la profesora McGonagall se apretaron, frunció el ceño y su mirada hacia Hagrid se cargó de preocupación y duda. Parecía a punto de decir algo, pero finalmente guardó silencio, limitándose a apretar las manos entrelazadas frente a ella. La expresión de Lynch permaneció inalterable, pero su profunda mirada se detuvo en el rostro de Hagrid durante un par de segundos más. Asintió casi imperceptiblemente, grabando a fuego en su mente la información sobre la sospechosa muerte del gallo y el gallinero reforzado. Incluso Lockhart pareció percibir algo ominoso en el inusual silencio. Su sonrisa habitual se congeló por un instante, sus ojos se movieron rápidamente entre sus colegas y Hagrid antes de que, sabiamente, guardara silencio, ajustándose con torpeza las mangas de su túnica azul real. Este breve intercambio silencioso duró apenas unos segundos. ¿Podemos entrar a hablar, Hagrid? La profesora McGonagall dio un paso al frente, con un tono más suave de lo habitual, pero con una innegable autoridad. Hay algunas cosas sobre el pasado que necesitamos saber de ti. Oh. Por supuesto, pasen, profesores, es que está un poco desordenado dentro, y Hagrid pareció darse cuenta entonces de que era inapropiado que los profesores bloquearan la entrada. Se apartó apresuradamente, apoyando torpemente el martillo contra la puerta, intentando desatar el delantal pero sin encontrar dónde dejarlo. El grupo entró en la pequeña casa uno a uno. La habitación estaba más llena y cálida dentro que fuera. Enormes vigas de madera colgaban del techo, y una enorme caldera de cobre, humeante y silbante, pendía sobre la chimenea. El aire estaba impregnado de un aroma peculiar a galletas horneadas, leña y algún tipo de cuero. Ollas y sartenes de distintos tamaños se apilaban en las esquinas, y enormes clavos, trozos de madera y un pastel de roca a medio comer estaban esparcidos sobre la mesa. Antes de que todos pudieran sentarse, de hecho, salvo la silla en la que Lynch se había encogido, la profesora McGonagall fue directa al grano. Hagrid, respiró hondo, con la voz excepcionalmente clara en la pequeña habitación, hemos venido a preguntarte sobre la apertura de la Cámara de los Secretos hace 50 años. El enorme cuerpo de Hagrid se quedó paralizado. El color se le fue del rostro visiblemente, volviéndose cadavérico, y una fina capa de sudor le peló la frente. Sus dedos gruesos se aferraron inconscientemente a su delantal sucio, y su voz se volvió seca y ronca. Profesora McGonagall, ¿por qué pregunta? Ha pasado tanto tiempo y... La expresión de la profesora McGonagall se suavizó un poco, pero su mirada permaneció firme. Porque esta noche, Hagrid, dijo en voz baja, la Cámara de los Secretos se ha abierto de nuevo. Hay advertencias en las paredes, y el gato de Filch ha sido petrificado. Hagrid jadeó, su enorme cuerpo temblando casi imperceptiblemente, como un árbol que se estremece con el viento frío. Se aferró al borde de la mesa de madera que tenía al lado con una mano, como si necesitara apoyo. Snape avanzó medio paso, con la voz gélida como la de un sótano.
Los registros indican que una de las personas involucradas en la apertura de la Cámara de los Secretos hace 50 años sigue en Hogwarts. Sabemos que eres tú. La mirada de Hagrid recorrió frenéticamente a Snape y Lynch, deteniéndose finalmente en el rostro de la profesora McGonagall, con una expresión casi suplicante. La profesora McGonagall bajó la mirada, evitando los ojos de pánico de Hagrid, con la mandíbula tensa. Lynch dio un paso al frente, con tono resuelto. Necesitamos saber la verdad, Hagrid. Hace 50 años, ¿en qué se basaron para concluir que abriste la Cámara de los Secretos? La garganta de Hagrid se contrajo violentamente. Permaneció en silencio unos segundos, con el sudor resbalándole por la frente, antes de, finalmente, como exhausto, pronunciar una sola palabra con voz ronca. Aragog. Las cejas de Lynch se crisparon casi imperceptiblemente, y un destello de genuina sorpresa cruzó sus ojos. No esperaba oír ese nombre al preguntar por la Cámara de los Secretos. Aragog. Repitió, con un tono que denotaba cierta confirmación, pero sin la extrañeza que Hagrid había anticipado. ¿El ciego? No terminó la frase, pero el significado era evidente. Hagrid levantó la cabeza de golpe, su rostro pálido como la muerte contorsionado por el asombro, e incluso su temblor cesó por un instante. ¿Tú y cómo pudiste y? Se lo interrumpió Lynch, con tono tranquilo, simplemente enunciando un hecho, como si fuera algo de dominio público. Continúa, Hagrid. ¿Qué tienen que ver tú y Aragog con eso? Hagrid quedó completamente atónito ante las palabras de Lynch. Respiraba con dificultad, el sudor le corría por la cara y su habla se aceleraba involuntariamente, como si quisiera escapar de ese interrogatorio cuanto antes. Yo lo crié en el castillo, desde que aún era un nuevo, y lo incubé. Luego la niña murió y lo encontraron. Dijeron que era el monstruo de la habitación cerrada, que era el asesino. Pero Aragog era solo una arañita. La voz de Hagrid adquirió de repente un tono obstinado y defensivo, aunque su cuerpo aún temblaba ligeramente. Era tan pequeña. No hizo nada. Solo necesitaban a alguien a quien culpar. Solo porque parecía aterradora, solo porque yo era un I. ¿Y luego? Insistió Lynch, con los ojos llameantes. Querían matarla. La voz de Hagrid se apagó, temblando de dolor. Fue el profesor Dumbledore y me ayudó a llevar a Aragog a un lugar seguro y terminó de hablar y pareció desplomarse. Su enorme cuerpo se desplomó sobre la mesa, respirando con dificultad, con el rostro aún pálido como el papel. La mirada de Lynch se detuvo un instante en la frente sudorosa de Hagrid, mientras su mente reconstruía la verdad de 50 años atrás. Hagrid no había sido más que un chivo expiatorio, un simple chivo expiatorio al que habían utilizado para cargar con la culpa. La profesora McGonagall frunció los labios, frotándose los dedos inconscientemente. Un destello de comprensión cruzó los oscuros ojos de Snape, para luego volver a la calma. Incluso Lockhart abandonó su sonrisa habitual, mostrando un raro momento de solemnidad, al parecer también comprendiendo lo sucedido. Lynch continuó, con voz firme e inexpresiva. ¿Recuerda la fecha exacta del incidente? Los dedos gruesos de Hagrid, inconscientemente, retorcieron con fuerza el borde de su delantal de piel de dragón. El primer fin de semana de octubre de 1943. ¿El nombre de la víctima? Una chica de Ravenclaw y la voz de Hagrid se quebró, se llamaba Myrtle Elizabeth Warren y el lugar exacto donde se encontró el cuerpo. El pasillo del segundo piso, justo afuera del baño que esa chica frecuentaba. Los ojos de Lynch parpadearon. ¿Era la mujer muerta el fantasma del baño, ahora conocido como Myrtle la Llorona? El enorme cuerpo de Hagrid tembló, e inclinó profundamente la cabeza. Sí. Era ella. Las preguntas se sucedían una tras otra, desentrañando meticulosamente las capas del pasado. Hagrid respondía con sinceridad y dolor, cada respuesta revelando una cicatriz de su pasado. Hasta que Lynch preguntó: ¿por qué te atacaron primero en aquel entonces? Los anchos hombros de Hagrid se encorvaron como si intentara esquivar un golpe invisible, y su voz tembló. Dijeron que alguien lo denunció. ¿Quién? El rostro de Hagrid palideció. Levantó ligeramente la cabeza, su mirada temerosa recorrió a los 4 profesores en la habitación, deteniéndose finalmente un instante en el rostro de Lockhart. Lockhart pareció algo sorprendido, pero enderezó la espalda de inmediato, y una sonrisa radiante, cuidadosamente calculada y digna de la portada de Wizarding Weekly, le devolvió la compostura. Hagrid pareció dolido por esa sonrisa, apartando rápidamente la mirada y volviendo a mirar a Lynch con los labios apretados, para luego sacudir la cabeza violentamente, como si tomara una decisión trascendental. No, y el aire en la cabaña se congeló al instante.
Su voz tembló. No puedo decirlo. A menos que el profesor Dumbledore esté presente. Debo hablar delante del director. Hagrid apretó los labios con fuerza, respirando con dificultad, indicando que no había lugar para la negociación. Lynch no volvió a hablar. Giró levemente la cabeza, su mirada se encontró brevemente con la de la profesora McGonagall. Los labios de la profesora McGonagall estaban apretados, y negó suavemente con la cabeza. Luego miró a Snape, cuyos ojos negros permanecían completamente inexpresivos. Ya envié la carta. El profesor Dumbledore regresará mañana a primera hora. La voz de la profesora McGonagall rompió el silencio. Lynch asintió, dando por terminada su pregunta con naturalidad. Entonces esperaremos hasta mañana. La profesora McGonagall se levantó y asintió a Hagrid, dejando escapar un profundo suspiro, con la voz cargada de cansancio y aturdimiento. Gracias, Hagrid. Nosotros y lo sentimos mucho. Dicho esto, le dirigió a Hagrid, que estaba prácticamente desplomado contra la mesa de madera, una mirada compleja, y se giró para marcharse. Lockhart era el que menos ganas tenía de irse. Se quedó al fondo, con los ojos brillantes como una mina de oro, dándole vueltas al título del libro. La cámara secreta y los semigigantes. Mi encuentro cara a cara con los secretos más profundos de Hogwarts. O algo más conciso y contundente. El castillo de Hogwarts. Medio siglo de lamento. Ya había decidido el melancólico color violeta para la portada. Estaba a punto de acercarse a Hagrid, con la esperanza de extraerle algunos recuerdos sentimentales más personales, cuando casi chocó contra una pared negra al girarse. Snape había aparecido silenciosamente detrás de él como una sombra negra, mirándolo con una expresión en su rostro cetrino como si examinara un ingrediente particularmente pegajoso para una poción. Vámonos, Lockhart. La voz de Snape se deslizó por el aire como seda fría. Sin esperar la reacción de Lockhart, sacudió su túnica negra y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta, con Lockhart siguiéndolo, obligado a trotar para no quedarse atrás. Lynch se rezagó deliberadamente unos pasos, deteniéndose en el umbral. Se giró para encarar la enorme y abatida figura que había dentro. Hagrid. La voz de Lynch no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de Hagrid. Hagrid levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre aún vidriosos, mirando fijamente al profesor que regresaba. La mirada de Lynch recorrió rápidamente la noche que se oscurecía tras la ventana, confirmando que los demás ya se dirigían al castillo, antes de volver a hablar con voz firme. Tu pequeño secreto oculto en el bosque prohibido está a salvo. No le diré a nadie que existe. Los ojos de Hagrid se abrieron de par en par, la sorpresa y la alegría eclipsando al instante su tristeza y miedo previos. Abrió la boca, queriendo agradecerle a Lynch, pero solo una sílaba corta e indistinta escapó de su garganta. Lynch no le dio tiempo a reaccionar y continuó. Con la Cámara de los Secretos reabierta, el caso de hace 50 años inevitablemente volverá a salir a la luz. Sigues siendo sospechoso. Hizo una pausa, clavando la mirada en el rostro de Hagrid. Mañana, después de que Dumbledore regrese, ve a verlo. Pídele un trabajo en el extranjero. Adquisiciones, intercambio biológico, tú mismo puedes inventarte la excusa. Abandona Hogwarts legítimamente y aléjate temporalmente a Tormenta. Una leve pero fría sonrisa curvó sus labios. Conozco muy bien las artimañas de esos funcionarios del Ministerio de Magia. No necesitan la verdad, solo un chivo expiatorio para calmar la tormenta. Hagrid escuchó con la mirada perdida, frotándose las manos inconscientemente, produciendo un áspero chirrido. Pero el profesor Dumbledore está aquí, y dijo con voz apagada, en un tono que mezclaba gratitud y una confianza casi obstinada. Con él aquí y yo y estoy a salvo. Confío en él. Lynch lo miró en silencio durante unos segundos, deteniéndose un instante en el rostro tosco pero inocentemente confiado. Solo una pequeña sugerencia, dijo finalmente, recuperando su habitual calma. Asintió levemente con la cabeza, se giró y salió de la cabaña. La puerta de madera se cerró tras él con un clic. La puerta apagó la cálida luz del interior y dejó ver la desconcertada y enorme figura. Lynch permaneció de pie en la penumbra de la noche, con un fugaz destello en los ojos antes de sumirse en el silencio. Había dicho lo que tenía que decir. Había hecho todo lo que estaba en su mano. Aquello era una recompensa tardía para la vieja araña que acechaba en lo profundo del bosque prohibido, cuyo exoesqueleto, aunque menguante, aún proporcionaba veneno, y para su leal pero perpetuamente desafortunado guardián. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el castillo. Al regresar al castillo, la profesora McGonagall convocó de inmediato a todo el profesorado y al personal.
Su rostro era grave mientras anunciaba solemnemente los terribles sucesos que acababan de ocurrir y advertía con severidad. Este ataque no fue un accidente. El profesor Dumbledore regresaría mañana y todos debían estar en alerta máxima para garantizar la seguridad de cada estudiante. Tras la reunión, la multitud se dispersó como la marea baja, dejando solo ecos de pasos y susurros ahogados en los pasillos. Lynch no se dirigió a las puertas del castillo. Sus pasos giraron ligeramente en el pasillo de piedra, llamando a la figura de túnica negra que casi se fundía con las sombras. Severus. Snape hizo una pausa, girándose lentamente. Sus ojos negros, en la penumbra, parecían dos pozos insondables de agua fría, carentes de toda emoción. Profesor Lynch. Su voz suave denotaba el sarcasmo habitual, casi imperceptible. ¿En qué puedo ayudarle? ¿O es que por fin se ha decidido a señalar ese detalle tan obvio que se me escapó? Lynch ignoró el tono mordaz de sus palabras, recorriendo con la mirada el pasillo vacío. Su voz, firme y profunda, dijo. Sobre las palabras en la pared. Los labios de Snape se curvaron en una sonrisa casi gélida. Obviamente. Era un alumno. Un estudiante de primer año, hiperactivo y que buscaba llamar la atención. Hizo una pausa, con la mirada fija en Lynch. Pero eso no importa mucho. Lo realmente importante es el estado del gato. En efecto, continuó Lynch. Esa no es magia que un niño pueda manejar. El poder es antiguo y malévolo, y emana una aura inhumana. La criatura de la Cámara de los Secretos es real, y ha sido liberada. Y nuestro salvador, la voz de Snape, cargada de sarcasmo, casualmente poseía la singular habilidad de oír, de detectar la presencia de ese inhumano. ¡Qué casualidad! No es una coincidencia, Severus. El tono de Lynch se endureció con una autoridad inquebrantable. Es una pista, quizá una advertencia. Sea lo que sea el monstruo, la capacidad de Harry para sentirlo lo pone en grave peligro. Su situación en el colegio se complicó en el momento en que Harry apareció en escena. La presión de la opinión pública puede llevar a alguien a comportarse de forma irracional. Deberías entenderlo mejor que yo. ¿Y qué? Snape, finalmente, logró articular dos palabras entre dientes. Así que Lynch dio un paso al frente, clavando su mirada en los ojos de Snape. Deja de lado tu habitual y evidente repugnancia por ese chico, y deja de provocarlo. Es nuestro deber asegurarnos de que ese monstruo no lo ataque a solas en algún rincón del pasillo cuando nadie lo vea. Esto requiere que prestes atención, no que te quedes mirando. Snape guardó silencio un instante, con los músculos del rostro tensos. Aunque el parecido del chico con James Potter le provocaba una aversión física, proteger su vida era un juramento inquebrantable, una redención que debía cumplir el resto de su vida. No necesito que me enseñes a cumplir con mi deber, Lynch dijo con frialdad, con la voz cargada de ira contenida. Con un movimiento de su túnica negra, no dijo nada más, se giró y se deslizó hacia las sombras del pasillo como un murciélago gigante, desapareciendo con rapidez. La mirada de Lynch permaneció fija en el final del pasillo donde Snape se había esfumado. La intención de Lynch al llamar a Snape nunca fue persuadirlo de proteger a Harry. La personalidad del murciélago era tan obstinada como el acero, difícil de convencer. Su verdadero propósito era simplemente dejarle claro a Snape que se preocupaba por la seguridad del niño. El mensaje había sido transmitido, y eso era suficiente. Tras un momento de silencio, Lynch llamó suavemente. Torch. Un leve chasquido resonó en el aire, y el elfo doméstico Torch, vestido con un frac negro, apareció respetuosamente a sus pies. ¿Señor Lynch? A partir de este momento, la voz de Lynch no dejó lugar a dudas. Tu tarea principal es seguir a Harry Potter en secreto. Mantén la distancia y no permitas que él ni nadie te descubra. Si ocurre algo inusual, o si se dirige solo a un lugar apartado, infórmame de inmediato. Torch entendido. Torch protegerá al señor Harry Potter. El elfo doméstico asintió con vehemencia, sus grandes ojos llenos de seriedad, y luego se oyó otro leve chasquido que desapareció sin dejar rastro. Lynch se giró y caminó con paso firme por el silencioso castillo hacia el sendero que conducía al bosque prohibido, desvaneciéndose gradualmente en la noche. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la torre de Hogwarts, Albus Dumbledore apareció frente a las puertas del castillo. Su larga cabellera y barba plateadas parecían curtidas por el viaje, y sus ojos azules, tras las gafas de media luna, lucían excepcionalmente penetrantes. Sin detenerse, se dirigió directamente al pasillo del segundo piso donde había ocurrido el incidente.
Filch ya estaba allí, restregando con furia y fuerza el último rastro de rojo oscuro en la pared con un producto de limpieza de olor penetrante, murmurando maldiciones ininteligibles. Al oír pasos, alzó la vista y vio al director. Una nueva oleada de resentimiento y acusación brotó de inmediato en sus ojos nublados. Director Dumbledore. Por fin ha vuelto. Mi señora Norris y lo sé, Argus, lo sé, dijo Dumbledore con voz suave pero tranquilizadora. Siento no haber podido volver enseguida, pero confío en que la señora Pomfrey la cuidará bien. En cuanto la mandrágora esté madura, podrá volver con usted. La profesora McGonagall prácticamente corrió hacia ella, con el rostro más pálido de lo habitual. Profesor Dumbledore, dijo con urgencia, me alegra que haya vuelto. Anoche y relató rápida y claramente los sucesos, las investigaciones de los profesores y el interrogatorio de Hagrid. Dumbledore escuchó en silencio, recorriendo con la mirada de vez en cuando la pared, fregada hasta casi descascararse, con ojos profundos y pensativos. Esa es la situación. Tuvimos que molestar a Hagrid con el soplón de entonces. Insiste en esperar a su regreso, terminó la profesora McGonagall con voz preocupada. Profesor Dumbledore, los alumnos están aterrorizados, debemos y lo hiciste muy bien, Minerva, la interrumpió Dumbledore con suavidad, sus ojos azules brillando con aprobación. Manejaste la situación impecablemente. Y pedir ayuda al profesor Lynch fue una decisión sumamente acertada. Ahora, déjame esto a mí. A la hora del desayuno, un murmullo contenido llenó el gran comedor. En Hogwarts, los rumores siempre se propagaban con asombrosa rapidez. Los rumores sobre la señora Norris y las palabras escritas con sangre en las paredes ya habían sido exagerados y difundidos por las largas mesas de las 4 casas. Dumbledore se puso de pie y el gran comedor quedó en silencio al instante. Como todos sabéis, dijo en voz baja, pero con claridad, anoche ocurrió un desafortunado incidente en el castillo. El gato del señor Filch sufrió un grave ataque mágico. Observó los rostros a sus pies. Algunos reflejaban miedo, otros curiosidad y otros inquietud. Para garantizar la seguridad de todos los alumnos, a partir de hoy, aseguraos de ir acompañados por al menos 5 personas cuando estéis en el castillo. Asimismo, los profesores aumentarán la frecuencia de las patrullas. Hizo una pausa, y su mirada tras las gafas de media luna se tornó inusualmente seria. Por favor, cumplid esta norma y permaneced alerta. Prefectos, por favor, asumáis la responsabilidad. Tras este anuncio, volvió a sentarse, y tras un breve silencio, el gran comedor se convirtió en un animado y tenso debate. Lynch estaba sentado a la mesa de los profesores, con las yemas de los dedos ligeramente apoyadas en el borde de un vaso de agua, escuchando con calma el anuncio de Dumbledore. No hubo alarmismo ni detalles innecesarios que pudieran generar pánico. En cambio, se dieron instrucciones claras y prácticas. Reagruparse, patrullar y confiar en los prefectos. Con eficiencia y serenidad, las piezas del tablero se movieron con precisión, estableciendo rápidamente un marco de orden en medio del caos. Métodos de gestión eficientes y concisos, comentó Lynch en silencio, estabilizando la situación con la mínima alteración. Lo valoró muy positivamente. Sin duda, era la forma más adecuada de afrontar la situación. El desayuno terminó en un ambiente tenso e incómodo. Después de que los alumnos salieran del gran comedor cuchicheando, la mirada de Dumbledore recorrió la mesa de los profesores y asintió levemente. La profesora McGonagall, el profesor Snape, la profesora Sprout, el profesor Flitwick y Lynch lo entendieron y se levantaron en silencio. Gilderoy Lockhart se puso de pie, con el rostro preocupado. Se alisó la túnica azul, no me olvides, y se acercó rápidamente a los profesores que se marchaban, bajando la voz pero manteniéndola clara y brillante. Profesor Dumbledore, si necesita ayuda, quiero decir, para lidiar con esta, situación inesperada, mi experiencia está siempre a su disposición. He pasado por innumerables situaciones similares. La profesora McGonagall se giró bruscamente, con los labios apretados, y su mirada, tras las gafas, lo recorrió con rapidez. No hace falta, profesor Lockhart. Su voz era profunda pero con una fuerza innegable. El director ha convocado a los jefes de casa y al profesor Lynch. Por favor, vuelva a su asiento, o, si de verdad no soporta estar ocioso, quizá debería pensar en cómo asegurarse de que todo salga bien en su clase de defensa contra las artes oscuras. La sonrisa, cuidadosamente preparada, de Lockhart se desvaneció por un instante. Parecía querer añadir algo, pero la profesora McGonagall no le dio oportunidad, girándose rápidamente y uniéndose a los demás para acompañar a Dumbledore.
La mano extendida de Lockhart se quedó congelada en el aire, retrayéndose finalmente mientras veía desaparecer sus figuras tras las puertas del gran comedor. El grupo siguió en silencio a Dumbledore por la escalera de caracol hasta el despacho del director. Dentro, una figura imponente esperaba ansiosa. Hagrid casi ocupaba todo el espacio junto al lugar donde Fawkes solía sentarse, con sus gruesos dedos aferrados al borde de piel de rata de su abrigo. Al ver entrar a tanta gente, especialmente a Dumbledore, sus grandes ojos se llenaron de inmediato con una compleja mezcla de resentimiento, miedo y esperanza. Abrió la boca como para decir algo, pero bajo la mirada serena de Dumbledore, solo logró emitir un sonido gutural y ahogado, retrocediendo medio paso con su enorme cuerpo, casi chocando con la mesa repleta de cubiertos. Por favor, tomen asiento, dijo Dumbledore. El grupo se acomodó en los cómodos sillones o en los que parecían más robustos. Hagrid vaciló un instante, y finalmente se sentó en el taburete que parecía más robusto, cuyo peso hizo que crujiera levemente. Apretó las manos sobre las rodillas, permaneciendo en silencio. Caballeros, comenzó, con voz profunda y potente, que al instante tensó el ambiente, la situación a la que nos enfrentamos puede ser más grave de lo que parecía anoche. La Cámara de los Secretos se ha abierto, lo que significa que un horror ancestral, uno que aún no podemos comprender del todo, ha sido liberado. Debo advertirles que debemos estar extremadamente alerta. Su mirada recorrió lentamente a cada uno de los jefes del departamento, deteniéndose finalmente en Lynch, donde permaneció un momento. Luego, miró a Hagrid, con los ojos ligeramente suavizados. Respecto a la tragedia de hace 50 años, los registros oficiales indican que Rupert Hagrid liberó involuntariamente a la araña gigante que custodiaba, lo que provocó la muerte de Maid Elizabeth Warren. La respiración de Hagrid se aceleró de repente. Profesor, y su voz era ronca y suplicante. Sabe, y ese no fui yo, y Dumbledore no lo dejó continuar. Alzó una mano, indicándole a Hagrid que se calmara. Las turbulentas emociones de Hagrid parecieron contenerse por una presa invisible. Sus enormes hombros se desplomaron y volvió a guardar silencio, aunque sus ojos permanecieron fijos en Dumbledore. Pero la voz de Dumbledore se hizo más clara, su tono firme. Nunca he creído del todo en esta conclusión. Siempre he sospechado que quien realmente abrió la Cámara de los Secretos, liberó al monstruo y luego denunció con precisión a Hagrid, culpándolo de todo, fue otro. Tom Marvolo horrible. Hizo una pausa, sus profundos ojos azules brillando tras sus gafas de media luna. Es conocido en el mundo por otro nombre. Voldemort. El nombre impactó a la mayoría de los presentes como un rayo helado. La profesora McGonagall jadeó con fuerza, su rostro palideció como la muerte y se agarró el pecho. La profesora Sprout dejó escapar un breve suspiro, cubriéndose la boca con su regordeta mano. El profesor Flitwick casi resbaló, gritando. Por la barba de Merlín. ¿Te refieres a misterio? El rostro de Snape permaneció tan inexpresivo como el de una figura de cera, pero sus oscuros ojos se entrecerraron de repente, volviéndose aún más insondables, como pozos sin fondo. Sus nudillos, ocultos bajo las mangas, estaban ligeramente blancos. Sí, Filius, asintió Dumbledore con gravedad. Después de lo sucedido el año pasado, todos sabemos que Voldemort no está muerto. Aún acecha en las sombras. Antes de convertirse en Voldemort, poseía esta habilidad y tenía este motivo. Ahora, puede que aún posea la capacidad de abrir la Cámara de los Secretos. Esto bien podría ser una operación orquestada por Voldemort contra Hogwarts. Observó a la multitud, con un tono extremadamente serio. Esta información debe mantenerse estrictamente confidencial. Su filtración solo causará mayor pánico y podría alertar al enemigo. Su tarea principal ahora es tranquilizar a los estudiantes de sus respectivas casas, hacer cumplir rigurosamente las normas anunciadas esta mañana y hacer todo lo posible para garantizar su seguridad. Su mirada se volvió penetrante, recorriendo a cada director. Hace 50 años, perdimos a un estudiante. No permitiré que la misma tragedia le ocurra a ningún estudiante de Hogwarts hoy. ¿Entendido? Un murmullo de asentimiento, contenido y pesado, llenó la oficina. Muy bien, dijo Dumbledore, dando un leve suspiro de alivio, aunque su expresión permaneció grave. Por favor, vayan a cumplir con sus deberes. Minerva, Severus, Pomona, Filius y por favor. Los 4 jefes de departamento se pusieron de pie con solemnidad y salieron de la oficina en silencio, uno tras otro. Hagrid pareció querer decir algo, pero bajo la mirada amable de Dumbledore, bajó la cabeza y, como un oso herido, se arrodilló y lo siguió. La pesada puerta se cerró suavemente.
Solo Dumbledore y Lynch, sentados en silencio como si fueran meros observadores, permanecieron en la oficina.